Muy bien, hermanos, ¿tienen sus hojitas? ¿Tienen sus hojas? ¿Todos tienen hoja? ¿A alguien le falta hoja? ¿Alguien? Aquí le falta hoja, allá le falta hojita. Los porteros, levante, deje su mano levantada si necesita el estudio de esta noche. Ahí le van a hacer llegar su hojita de esta noche. Hermano, es una pequeña recomendación, si les puedo hacer una recomendación. ¿Ok? Una recomendación. Van a recibir de estas hojitas durante todo el mes con respecto a esta serie. Si tiene la oportunidad de poder tomar esto y guardarlo, va a ser tremenda bendición. A lo mejor no ahora, pero algún día lo va a necesitar. Porque necesitamos orar. O alguien nos va a decir, oye, estoy pasando este problema y no sé cómo pedirle a Dios que me ayude. Vas a necesitarlo. Realmente nos podría servir algún día. Porque vamos a estar hablando de la oración, ya partimos la semana pasada. Si alguien al final de todo esto, estos días que van pasando, necesitan los materiales anteriores a estos, háganos saber para poder enviárselo. Se lo podemos enviar a su correo, los anteriores a este. Y usted lo que pide esa hojita, o sea, por ejemplo, si usted no estuvo el domingo en la noche pasada, no estuvo, entonces usted me avisa o a mi esposa y le dice, hermana Carolina, voy a ver la prédica en YouTube de la introducción. Entonces usted pone play con su hojita, igual como acá, y empieza a rellenar, a poner, o si quiere volver a estudiar un poco la hojita. Así que si alguien necesita, háganos saber para hacerles llegar el del domingo, el del domingo de la noche pasado, más hoy día el de la mañana. No sé si quedan se agotaron. Fue un boom entonces, sellaron todo. Y desde el domingo pasado que tenían las respuestas hechas, todas. Se las llevaron todas. Bueno, está bueno, voy a empezar a vender entonces la serie porque estamos bien. Bueno, pero si las necesita, hágamelo saber y se las voy a hacer llegar a través del correo. Bueno, seguimos hablando de la oración. Yo le decía hoy día en la mañana, le estaba contando hoy día en la mañana que cuando nosotros conversamos con alguien, si nosotros conociéramos mucho más con la persona que estamos hablando, es mucho más fácil conversar. Si tenemos confianza en la persona que estamos hablando, va a ser mucho más fácil abrirnos a la hora de conversar. Si yo sé que esa persona es una persona gentil, mi forma de acercarme y comunicarme con él va a ser obviamente mucho mejor. Pero se ha dado cuenta de que cuando yo desconozco de alguien o no sé quién está delante mío, uno se tiende a cerrar. Hay veces que me llaman por teléfono y el pastor, siempre la gente lo está llamando de diferentes lugares. Hace poco era el call center de la vacuna. Me tenían chato. Todo el día sonaba el teléfono. ¿Están vacunando en su iglesia? Todo el día sonaba. ¿Ya? Y yo le decía, no sé, pero que usted debería saber, pues. Ay, ahí yo decía, Señor, ¿por qué me mandaron a poner el teléfono mío en el no sé qué? Porque es que si usted se mete a la página de nuestra iglesia, en Google, sale número de contacto y a alguien brillante, no sé quién puso mi teléfono ahí. He tratado de cambiarlo, pero no sé cómo cambiarlo. Sí sé cómo cambiarlo, pero el tema es que tiene que llegar un sobre con un código que viene de Estados Unidos. Imagínese el escándalo. Bueno, pero ¿sabes que de repente me dicen, aló, el pastor Luis Sepúlveda? Sí. Es que sabe que yo quería decirle esto. Y yo lo primero que hago, yo le digo, pero disculpe, antes que me siga hablando, ¿con quién tengo el placer? Porque es necesario saber con quién estamos hablando. Porque eso va a ayudarnos a poder tener una buena comunicación, comunicarnos con la otra persona. Y hay veces que me dice, a veces gente me llama y
Me llama por teléfono, suena mi teléfono, miro el teléfono, el número no lo ubico, no ubico el número. ¿Aló? Sí, le digo yo. Sí, dígame. Apuesto que no sabe con quién habla. Por algo le estoy diciendo, ¿quién es? Y me dice, apuesto que no sabe con quién habla. Ya, pero ¿cómo no va a saber? ¿Acaso no me ubica mi voz? Pero usted debería tenerme guardado el teléfono. ¿Cómo no va a tener mi teléfono guardado? Y así empiezan a una gana de... Y después me dice, no, pastor, si soy yo. Ah, eras tú. ¿Y por qué no me dijiste que eras tú? ¿Me entiendes, no? Porque el momento que cuando conocemos quién está al otro lado de la conversación, nos ayuda muchísimo a la hora de la comunicación. Mientras menos sepas de la otra persona con que estás hablando, y díganme que no es así, mientras menos sepas de la otra persona que estás hablando, más formal eres a la hora de conversar. ¿Sí o no? Sí, por naturaleza. Así que por si acaso vamos a estar hablando de Dios, vamos a estar mirando con el que oramos, con el que conversamos, y mucha gente, por eso le digo, que si uno no tiene una cercanía a Dios, ¿cómo va a ser la oración y la conversación con Dios? Fría. Cuando tú no conoces a alguien, tú quieres terminar rapidito, por eso las oraciones hay que hacerlas cortas. Pero cuando yo conozco, cuando mi señora a veces me reta, hasta se pone celosa de repente mi señora con unos hermanos de la iglesia, no voy a dar su nombre porque otros más se pueden poner celosos, pero de repente yo puedo hablar con alguien, con hermanos de aquí de la iglesia, voy a decir uno que no tengo problema, con el Gerardo de repente nos pegaba una hablada, ¿cierto Gerardo? Y el Gerardo me llama para preguntarme algo, o yo lo llamo a él para preguntarle por algo del vehículo, 1 hora y media. Y después al final ni le pregunté por lo que lo llamé, porque hablamos. Miren lo que dice, por favor, lo que dice el Salmo 100, versículo 5, nos dice la palabra de Dios, por si acaso, y si tienen una hojita para mí, ahí el ministerio de Gino, pobre Gino, siempre el Gino tiene que ceder, bueno, pero el Señor te tiene ahí, Gino. Gino, todas las veces que tú llegues a la iglesia, pide 2, acostúmbrate, y tú me traes una o me la pasas. Ese va a ser tu ministerio de hoy en adelante. En serio, no estoy bromeando. Porque también en mí, tú me vas a decir a mí, pastor, ¿usted siempre se olvida de la hoja? Sí, siempre me olvido. Porque ando pendiente de muchas cosas el día de iglesia. Así que ya sabe, tenemos un nuevo ministerio compuesto por una persona. Dice el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que realmente, mi hermano, como tú veas a Dios, va a ser la influencia en tu vida. Si tú miras a Dios de una manera, así va a ser tu vida. Si tú miras a Dios de otra manera, de esa otra manera va a ser tu vida. Hay algunas personas que no entiendo yo por qué piensan que Dios es gruñón, que Dios se enoja, que Dios es irritable, que le estoy quitando tiempo a Dios. Realmente... como que Dios nunca nos quiere complacer y es simplemente porque no conocen a Dios. Hay otros que exigen a Dios sin entender quién es Dios. Hay otros que miran a un Dios como que fuera un Dios dictador, que Él solamente pone regla y es por eso que no quieren muchas veces relacionarse con Él. Pero simplemente porque tienen un concepto erróneo acerca de quién es Dios. Y si alguien tiene un concepto erróneo de quién es Dios, por si acaso la oración va a ser simplemente un deber. Mientras menos conoce usted de Dios, para usted orar va a ser un deber. Cuando uno hace las cosas por deber, no porque le gustan, no por pasión, tendemos a aburrirnos. Cuando hacemos las cosas por deber, queremos hacerlo rápido y que termine rápido. Pero cuando tenemos pasión por algo, cuando tenemos una conversación amena, empezamos a conversar, el tiempo se pasa, ¿sí o no? Y no queremos nunca que eso termine. Así que mi hermano,
por si acaso, y lo dije en la mañana, Dios no quiere que tú ores por culpa. No hagamos eso nunca. No digas en tu cabeza, hoy día no he orado, voy a orar. No, estás orando por culpa. No ores por culpa. Yo no tengo una conversación con alguien por culpa. Yo tengo una conversación con alguien porque le amo, porque le estimo, porque le quiero, pero yo no tengo una conversación. Tengo que ir a conversar con ese hermano para que no se vaya a sentir. No, yo no hago eso, porque eso no es correcto. Por eso, mi hermano, Dios no quiere justamente que oremos por culpa. Lo dije en la mañana, no necesito estar haciendo una oración, repitiendo esa oración todos los días para liberarme de culpa, como se hacía o como algunos de nosotros alguna vez nos mandaron a decir 3 Padre Nuestro y 5 Ave María. Simplemente para limpiar nuestras culpas. No, eso no está en la Biblia, porque orar es simplemente entender que detrás de nuestra conversación hay alguien que es Dios. Y sabes que Dios, ese Dios que está con nosotros, tiene muchos principios, tiene muchos valores, tiene algunos atributos que son impresionantes, con la omnisciencia, todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Dentro de estas que estoy mencionando, déjame decirte que si Él es omnisciente, todo lo sabe. Y uno podría pensar, si Dios todo lo sabe, Él no necesita que yo ore porque Él ya sabe lo que yo quiero, lo que Él quiere, lo que... No, mi hermano, Dios te dice que ores porque Él quiere conversar contigo. Porque Dios se quiere interesar de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas. Por eso cuando uno dice, oye, Dios, qué bueno. ¿Sabes por qué Dios es bueno? Porque muchas veces respondió lo que tú querías. Por eso tenemos un concepto de bueno, pero independiente. Dios sigue siendo bueno a pesar de que no nos dé lo que nosotros queríamos. Así que mi hermano, vamos a ver en esta noche la bondad de Dios, porque es la base de la oración. Cuando tú sabes que al orar va a traer beneficio a tu vida, va a traer bondad a tu vida, yo quiero orar. Yo quiero conversar con Dios. Voy a pensar, voy a ver mi vida reflejada que en la oración mi vida se va a desarrollar de esa manera. Por eso hoy día, lamentablemente, mi hermano, mucha gente piensa que orar no es tan bueno, porque no entienden que hay un Dios bueno detrás de esa conversación. Nos cuesta orar porque lo hacemos por cumplir, eso a la final se vuelve una rutina y simplemente lo hacemos porque hay que hacerlo. Realmente no es un privilegio. Así que hay gente hoy día que piensa que Dios es malo por cosas que han sucedido en la vida. Y la gente dice, ¿por qué hay mal en el mundo, pastor? Y muchas veces, ¿por qué la gente no conversa con Dios? Porque no pasa tiempo con Él. Cuando hay ausencia de Dios, se va a notar y se va a reflejar en nuestra vida. Pero ¿y qué pasa si converso con Dios todos los días, constantemente, en cada momento? Déjame decirte que se va a reflejar en tu vida. Por eso vamos a estar mirando todos estos atributos de Dios y realmente vamos a ver que Dios es tan bueno y espero que tú durante todo este mes vayas disfrutando del orar. Aunque sean 5 minutos, aunque sean 10, aunque sean repartidos durante el día, durante todo este mes vamos a estar mirando esto porque Dios simplemente es bueno. Y Dios es tan bueno que Él inclusive te hizo a ti, lo dije en la mañana, porque te quería amar. Nadie aquí está por accidente, ningún papá cometió un accidente y por eso naciste tú. No, tú estás aquí simplemente porque Dios quería y te hizo porque te quiere amar. Vamos a orar y para dar este comienzo a cómo Dios es siempre bueno. Padre, gracias Dios te damos en esta noche nuevamente por estar aquí, por seguir creciendo, aprendiendo lo que estamos estudiando. Gracias mi Señor porque podemos conocerte, saber más de ti y tener justamente lo que estamos haciendo ahora, esta conversación que al momento de saber quién está detrás, sus atributos, cómo es, queremos pasar más tiempo contigo. Así que Dios ayúdanos. Y si hay alguien aquí en esta noche que está pasando situaciones X, dificultades, sea lo que sea, sabemos que una de las grandes herramientas que tenemos para poder también descansar es conversar contigo y es orar. Obra Dios en cada corazón en esta noche. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Así que número 1, ¿por qué Dios siempre es bueno? Sepamos quién Él es.
número uno, los planes de Dios para mi vida siempre serán buenos. Así que piensa por un momento, los planes de Dios para mi vida siempre serán buenos. Así que cada vez que yo vaya a conversar con Dios en oración, usted tiene que entender que detrás de esa oración, de esa conversación con Dios, Dios tiene planes para mi vida que siempre serán buenos. Si usted va con esa filosofía a una conversación con Dios y tiene una conversación, una oración con Dios, tiene que entender que al final de esa oración, siempre los planes de Dios, su respuesta para mí, siempre serán buenos. En el Jeremías capítulo 29, versículo 11. Antes de eso le hago una pregunta. ¿Existe algo que Dios no pueda hacer? ¿No? ¿O sí? Ahí, a mí me gustan los teólogos cuando dicen, depende. ¿Dios puede pecar? Entonces hay algo que no puede hacer. Muy bien. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Existe algo que Dios no puede hacer? Sí, pues depende. Ve. Pero Dios sí, lo vimos en la mañana. Cuando se trata de la oración, lo aprendimos. Dios siempre va a responder. Ahora, si nosotros estamos pidiendo algo pensando de que Dios no lo puede hacer, en ese concepto yo voy a decir, no, Dios puede hacer todo. ¿Amén? Él puede hacer lo que se le antoje, pero hay algunas cosas que no puede hacer. Por ejemplo, ser malo. Dios no puede ser malo. Cuando tú oras a Dios, cuando tú estás orando con papá Dios y tú le dices, Señor, y lo que tú estás pidiendo, orando, Dios nunca te va a responder con un mal, porque Él no puede hacer mal. Y mucha gente, si mira a un Dios castigador, a un Dios por los males que ocurren en la tierra, yo conozco mucha gente que a veces ha experimentado males aquí en la tierra y se lo tienden a atribuir a Dios y dicen, pero Dios, ¿cómo permitió que me pasara esto? Ojo, le están atribuyendo ese dolor o mal a Dios. Por consiguiente, ¿oran o no oran más? No oran más, porque el que está detrás de la conversación me produjo un mal. Y dejan de orar, dejan de acercarse a Dios, pero déjame decirte, por eso hay que clarificar nuestra mente. Cada vez que tú vayas a Dios en oración, Dios tiene planes para mi vida que siempre serán buenos. En el Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos, dice Jehová, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, ¿y qué dice? Y no de mal, para daros el fin. Entonces, ¿tú esperas algo de Dios? ¿Esperas algo de Dios? ¿Quieres que Dios te responda? Pero nunca va a ser de mal, siempre va a ser de paz. Dios es bueno, Dios nunca va a responder de mala manera. Por eso, Dios permitió simplemente que tú nacieras porque Él tiene un plan. Y yo sé que algunos van a decir, pero pastor, ¿cómo va a tener Dios un plan? Y mire lo que me ha pasado en la vida. Ojo, hay que diferenciar que las cosas malas que te han pasado en la vida no son parte del plan de Dios. Estoy hablando de la maldad, por si acaso. Porque necesitamos, ojo, no confundan la maldad con el sufrimiento, que son cosas totalmente independientes. ¿Los apóstoles sufrieron? ¿Sí? ¿Pero era un mal de Dios? No. Yo puedo haberme equivocado, haber cometido algo incorrecto, un pecado que me trajo consecuencias. Dios pudo haber intervenido, y si Dios intervino, no fue para traer más mal, fue para traer algo bueno de eso malo. Y Romanos 8:28 nos recuerda
que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Así que saquémonos eso de la mente. Porque me ha tocado estar con algunos cristianos que a la final están perdiendo grandes bendiciones porque están pensando que Dios les está haciendo pasar por algo malo. Pero si yo cambio la perspectiva y hoy día de aquí me voy diciendo, he aprendido que Dios no hace nada malo en mi vida, todo dentro del plan es bueno, amén, pero eso no quiere decir que no voy a sufrir. ¿Puedo sufrir? Sí, pero no quiere decir que es malo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Por eso, porque dígame usted, ¿Dios ha hecho algo alguna vez sin un propósito? ¿Sí o no? No. Todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Si usted nació, Dios tiene un propósito. Pastor, pero mire cómo ese hombre lo que hizo y nació. Sí, Dios tenía un plan, pero hay algo maravilloso que Dios nos dio. Eso se llama libre albedrío, entre comillas. Ese libre albedrío es gracias a que Dios es justo. Y Dios simplemente en su justicia dijo, yo tengo un plan para ti. Yo quiero que vayas por aquí, pero yo decidí irme por allá. ¿Me doy a entender? Pero eso no quiere decir que yo me vaya por allá, es porque Dios creó ese camino malo para que yo anduviera. No, Dios creó ese. Yo escogí irme por allá. Por eso toda persona en la tierra, Dios tiene un plan para esa persona. Pero la persona ha terminado decidiendo por su libre albedrío tomar otro lugar. Así que déjame decirte que Dios nunca ha hecho nada sin un propósito. Y si tú eres hijo de Dios en especial, si hoy día estás pasando cosas, déjame decirte que Dios va a sacar un propósito de ahí porque Él tiene cosas buenas para nosotros. Dios tiene buenos planes para nosotros. Dios tiene esperanza para nosotros. Dios quiere justamente que demos fruto y así sucesivamente. Dios quiere que ores y Él te va a escuchar. En el Salmo 31, versículo 19, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Así que déjame decirte que Dios, inclusive cuando crea estos textos, inspira estos textos, está pensando en ti, en mí. Por eso, el Señor dice que el Señor a nosotros, mire, que ha mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Dios se encarga de todo. En Santiago el Señor nos recordó una palabra, que se acuerdan lo que dijo el Señor en Santiago y también en los evangelios, ustedes no reciben porque ustedes no piden. ¿Y por qué mucha gente no pide? Porque mira a un Dios que a lo mejor no es muy bueno. ¿Por qué no están entendiendo quién está detrás de la conversación? Así que Dios es un Dios bueno, ¿ya? Y eso no lo podemos cambiar y tiene buenos planes para tu vida. Y hay algunas personas que me han dicho, pero pastor, no todo en mi vida ha sido bueno. Déjame decirte algo. Dios no prometió que no ibas a sufrir. Dios prometió que todo iba a ser bueno. Hay una gran diferencia, porque yo puedo estar sufriendo y aún así Dios tiene un plan bueno de ese sufrimiento. Dios prometió lo bueno para ti, pero eso no quiere decir, lo vuelvo a repetir, que tiene que ver con sus sufrimientos. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las inyecciones? Cuando niños, terror a las inyecciones. Y los papás que aman tanto a sus hijos, ¿por qué fueron tan malos y llevaron a sus hijos a que le pusieran una aguja en su brazo o en su cachete? ¿Era doloroso en algunos casos, sí o no? Pero ¿por qué permitieron el sufrimiento en sus hijos? Porque era algo bueno lo que venía después. Ese es el plan de Dios, entendamos eso. Porque hay que entender que el sufrimiento el sufrimiento es una cosa y la maldad es otra, son cosas totalmente diferentes. ¿Y por qué hay maldad en la tierra?
que ha sido siempre una respuesta que hablamos en la vigilia de esa pregunta. Solamente hacer mención de que hay que acordarse, estamos en un planeta de seres humanos que está roto, estamos rotos. El Señor dijo que el mundo está bajo maldición y el hombre está lamentablemente con una naturaleza pecaminosa que la arrastra con su vida. Así que las consecuencias de la vida diaria sí o sí van a haber en momentos que vamos a entrar en conflicto. Dios prometió perfección. ¿Promete perfección aquí a nosotros en la tierra, Dios? No. ¿Sabe lo que prometió Dios? Que lo encontramos en la Biblia, que prometió vida eterna. Dios prometió un lugar donde no va a haber llanto ni dolor, pero nunca lo prometió aquí en la tierra, lo prometió en los cielos. Porque aquí en la tierra está todo bajo maldición. Por eso el Señor tiene que hacer nuevos cielos, nuevas tierras, cambiar todo. Por eso, mi hermano, déjame decirte que inclusive cuando tomas malas decisiones, como yo que he tomado, déjame decirte que la mejor opción cuando yo tomo malas decisiones, siempre va a haber una mejor opción, y esa mejor opción siempre va a ser mejor tomar las decisiones que Dios tiene para nosotros. Las de Él son buenas. En Romanos 8:28, si se lo sabe de memoria, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, y esto a lo que va a su propósito, son llamados. Así que Dios nos dio la vida. Y Jesús, siendo Dios, quiere tener una relación con nosotros, y es por eso que el Señor nos está diciendo que nosotros simplemente tenemos que entender que necesitamos todo, un todo, para poder empezar a sentir beneficios. ¿A quién le gusta el ceviche aquí, aparte del Gino? ¿A quién le gusta el ceviche? Martita, ¿te gusta el ceviche? Al hermano Máximo no le vamos a preguntar porque la última vez que fue a mi casa se comió todo el ceviche y nadie más comió que él nomás. Y aquí voy a decirlo adelante todo aquí nomás. Dice, así mi hermano, habrán sido unos, para que tengáis una idea allí, no, mira, hice unos 5 kilos de ceviche y si no más. El hermano Máximo con el hermano Álvaro, que no vino, se comieron 4 y dejaron 1 para el resto. ¿Estaba rico, hermano Máximo, ese ceviche o no? ¿Ah? ¿No le gustó, parece? Pero ¿qué pasa si yo, ese ceviche que está ahí, no le echo limón, no le echo su cebollita picadita, no le echo su poquito de merquén, a mí me gusta comerlo con merquén? Algunos que son más modernos, son medios tropicales, le tiran mango. Y así, a medida que usted va dando ingredientes, rico no. ¿Y hay cuántos de ustedes van a la caleta, pide que le fileteen un pescado y se lo come ahí? Nadie, po. Porque usted necesita muchos ingredientes para poder disfrutar de algo. Déjeme decirle que nosotros somos exactamente iguales. Cuando tú no juntas a Dios y todas sus bondades, no vas a poder comprender ni disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque si solo nos quedamos en que Dios es un Dios recto, no vamos a sentir realmente el sabor que Dios tiene para nuestra vida. Y déjame decirte que inclusive, si lo pongo al otro lado, como siendo Dios el chef, cuando Dios toma todo lo amargo tuyo, cuando Dios pone todo en la batidora ahí y le agrega un poco de paz, tranquilidad, amor, bondad, ¿sabes cómo va a saber lo amargo de eso? Que sin los aliños de Dios vas a entender que cuando sumas todo, inclusive para los apóstoles, para ellos dijeron que el sufrir, el morir era ganancia. Porque se dieron cuenta de que a pesar de todo lo que pasaban en la vida, si Dios intervenía y empezaba a agregar cada bondad en nuestra vida, el final termina siendo sabroso.
Por eso el propósito de Dios para nosotros es que mientras más oras, más vas a conocer a Dios. Mientras más lees su palabra, más vas a conocer a Dios. El Señor dice en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. ¿Esto no está en sus hojas o no? Sí, ahí está, ahí lo tienen ustedes. Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? ¿Quién encamina a bien las cosas? Dios. ¿Se acuerda aquí lo que sucede? Como lo hacen con José, como hacen con su vida. Y el Señor, mire lo que dice un ser humano, porque hablando de la maldad de los hombres, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, ¿a qué dice? A mucho pueblo. Así que mi hermano, déjame decirte que Dios se encarga de siempre ser bueno con nosotros, a pesar de que inclusive haya mal en nosotros. Por eso a veces sufres, y déjame decirte como José, a veces sufres en beneficio de otras personas. Porque José sufrió, pero ¿quién se salvó de la hambruna? Lo que iba a ser algún día el pueblo de Israel, su nación. Y Dios hizo sufrir a uno para poder beneficiar a otros. Entonces entiende, porque ahora, ¿cómo terminó José? ¿Terminó mal o terminó bien? La historia, al final de la historia, ¿terminó bien o terminó mal? Bien. A nivel de posesión, ¿dónde terminó? Segundo después del faraón, como vicepresidente de la nación, de los egipcios. ¿Pero sufrió? Sí, pero déjeme decirle, Dios es bueno. Y como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. O como dice el libro de Isaías, que dice, el agricultor no pasa su arado todo el tiempo. Porque un día para sembrar. Y otro día para cosechar. Pero nunca está pasando su arado todo el tiempo. Nunca vamos a sufrir todos los días de la vida. Van a haber tiempos que paramos. Así que vemos justamente cómo Dios, siendo bueno, toma justamente lo amargo de mi vida y lo transforma en algo bueno. Así que mi hermano, no todo es bueno en la vida, pero Dios lo puede usar para bien, ajustarlo a su plan, e inclusive las heridas, los pecados de otras personas, incluso cuando una persona inocente ha sido herido por otros, Dios lo puede ocupar para bien. Pero tenemos que acercarnos, conversar con Él y Él empiece, obviamente, a trabajar. En Romanos 5, versículo 3, y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? En las tribulaciones. Mire el concepto de él. Él sabía que Dios era bueno. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, siempre hay algo positivo de un conflicto. Aunque suena un poco masoquista, ¿no? No, que a mí me encanta sufrir porque la paso tan re bien y Dios actúa en nosotros. Suena masoquista, pero es una verdad. Por eso dice Pablo ahí, nos alegramos de enfrentar pruebas, dificultades. Ahora, este es un concepto mío y lo dejé anotado aquí para que lo escuche con atención. La felicidad, a propósito, ¿quieres ser feliz? Yo creo que todo ser humano quiere ser feliz. ¿Quieren que sus hijos sean felices? Pero mira lo que anoté. Presta atención, si lo quiere anotar ahí te puede ayudar. La felicidad en la vida depende de lo que sabes, no por lo que pasaste. Nuevamente, la felicidad en la vida depende de lo que sabes, no de lo que pasaste. Porque si mi vida dependiera de lo que pase, sin saber que Dios está actuando, siempre van a ser días frustrados, difíciles.
Pero si yo sé quién es Dios en mi vida, por cualquier cosa que pase, siempre sabré que lo que viene es bueno. Entonces, mientras más me acerco y sé de Dios, más feliz soy. Y no depende de lo que pase. Así que, mi hermano, Dios ocupa las cosas malas en tu vida para el bien. Pero también tú tienes que permitirle que Él ocupe las cosas malas de tu vida para bien. Porque si yo me enojo, me molesto, me frustro, no quiero saber nada, difícilmente Dios va a actuar. Dios está mucho más interesado en tu carácter, en lo que te conviertes, que en tu propia persona. Porque Dios quiere transformar nuestra comodidad muchas veces. Así que todo lo que Dios hace en mi vida, lo va a hacer, entienda esto mi hermano, todo lo que Dios hace en mi vida es para bien. Todo, no hay ninguna cosa que no sea para bien. Número 2, vamos al número 2. Número 2, cuando oramos y estamos orando a Dios y yo sé que Dios es bueno, entienda esto, que cuando voy a Dios y Él es bueno, Dios siempre, anote esto, Dios siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. ¿Amén? Dios siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. ¿Ha escuchado esa frase? No me lo merezco. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Alguien se la ha dicho a su esposo o a su esposa? ¿Se lo ha dicho alguna vez? No me lo merezco, no me merezco que me trates así. ¿Ha escuchado esa frase? ¿O en otra iglesia? ¿O en el mundo? ¿O aquí no? Esa es una buena pregunta para hacer filosofía un rato. Porque uno podría decir, y parte de mi pensar en esta filosóficamente, cuando alguien dice, no me lo merezco, y para inmediatamente entrar a pensar, yo respondería de la siguiente manera, que se lo he dicho a algunas personas, que vienen a hablar conmigo en la oficina y me dicen, pastor, quiero hablar con usted, es que no merezco el trato que me están dando. Y yo digo, ¿según quién? Porque hay que ver qué es, si me lo merezco o no me lo merezco, tiene que haber alguien que dictamine si es merecido o no merecido. Pero adivinen quién es el mismo que atribuye quién se merece o quién no se merece. Es víctima y juez. ¿Me está entendiendo o no? Es víctima y es juez. Ay, no me lo merezco. ¿Según quién? Según yo, pastor. ¿Cómo? ¿Eres víctima? Juez. Es imposible. Acuérdense que toda la moral del mundo, y hoy día tuve una conversación con Ángelo ahí, hoy día ahí pelando cable un rato con los ateos. Hoy día se las dio de ateo el Ángelo. Dijo, pastor, pero si un ateo le pregunta esto, y si un ateo dice esto, pastor, y si un ateo... Y yo le dije, ¿por qué los ateos son ateos? Me dijo. Yo le dije, una de las razones principales que muchos ateos, que muchos de ellos han terminado convirtiéndose en su lecho de muerte, increíblemente. La razón primero, y es la que voy a hablar acerca de lo que estoy hablando del no me lo merezco, es que acuérdense que la moralidad del mundo actúa bajo un Dios. ¿Por qué no matamos? Porque Dios dijo que no hay que matar. Pero ¿y para un ateo? Al sacar la moral, ¿qué pasa? Lo restringe una ley. Pero ¿y si no existiera la ley? Porque se elimina la moral. Dios vino a establecer moral. Y es por eso que vemos los romanos que fueron los primeros, en cierta manera, a establecer leyes específicas, que inclusive muchos de los juzgados en el mundo siguen sus líneas romanas, de las líneas de la forma romana, también la política, dentro de los griegos y la filosofía de los griegos, tenemos esos temas. Hoy día, cualquier persona
que cree que hay algo superior, independiente el nombre que le quieran poner, por eso aparecen los agnósticos, el nombre que le quieran poner, ellos, por esa naturaleza de que hay algo moralmente bueno o correcto, es por esa forma como se conducen. Pero cuando llegamos al hombre y el hombre habla del merecimiento, lamentablemente siempre somos víctimas y jueces. Entonces, ¿a quién deberíamos preguntarle si me lo merezco o no me lo merezco? ¿A quién? Sí, pues si Él es el juez sobre la tierra. Romanos 3:23. Debería decírmelo de memoria. Por cuanto todos están de la gloria de Dios. Pregunta, ¿usted ha pecado? ¿Ha pecado? ¿Qué se merece? ¿Qué se merece? Ahora, estoy solamente jugando con las palabras. ¿Qué me merezco yo por ser un pecador? La muerte. Y cuando yo a lo mejor le hablo golpeado a mi señora y mi señora me dice, no me lo merezco. ¿Cómo anda en la escala entre la muerte y el trato del esposo? ¿Me doy a entender lo que quiero, lo que estoy preguntando, no? Si nivelo los merecimientos o en los tratos, por ser un pecador merezco la muerte, pero porque mi esposo me habla medio golpeado o mi esposa me mandonea, saludo a algunos hermanos aquí, porque mi esposa me mandonea, no me lo merezco. Es como que está medio desequilibrado el merecimiento. ¿Me doy a entender ahora? ¿Por qué exigimos aquí que no me lo merezco, siendo que el Señor te dijo, ¿has pecado? Entonces te mereces la muerte. El Señor fue tan sencillo de decirte, ¿sabes qué? En otras palabras, voy a resumir todo esto. En otras palabras, el Señor te dice, todo mal que tienes sobre tu vida, te lo mereces y que te va a llevar a la muerte. Eso es a eso agréguele Romanos 6:23. Porque cuando leemos Romanos 6:23, porque la paga de Dios es muerte, más la dádiva, pero ahora no depende de quién, de nosotros, sino depende de la dádiva de Dios, es que yo no lo merezca. ¿Me doy a entender ahora? ¿Para dónde voy? Entonces, mi merecimiento no se basa en lo que yo haga, se basa en lo que Dios hizo. Por eso, ¿hay alguien bueno aquí? Nadie es bueno. Pero si recién decían que no se lo merecían. ¿Hay alguien bueno aquí? Dios mismo a través de su palabra dijo, no hay justo, no hay nadie bueno. Me encanta eso, Dios tratando de hacernos ver a nosotros que nosotros a veces nos agrandamos y creemos y que nosotros no merecemos esto, es que yo soy buena persona, es que yo no le hago mal a nadie. Y Dios fácilmente baja diciendo, ojo, el único que es bueno soy yo, nadie más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si hay solamente uno bueno, es el único que podría impactar y transformar nuestra maldad. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso, y Dios, si fuera por merecimiento, ¿qué me merezco yo? ¿Qué me merezco yo por mérito? La muerte. Pero aún así, como Dios es bueno, te da lo que tú necesitas. Por eso yo voy confiado a Dios en oración. En el libro de Salmo 103, versículos 10 y 12 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dígame que Dios no es bueno. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros. ¿Deberíamos estar peor o no? Piensa un momento en esto. ¿Deberíamos estar peor? ¿Deberíamos sufrir más de lo que sufrimos?
deberíamos ser más castigados de lo que somos castigados hoy. Y eso es porque Dios es bueno. Por eso cuando yo veo a un Dios tan bueno, ¿por qué no quiero pasar tiempo con Él conversando? Imagínese que hizo alejar a nosotros de nuestras rebeliones. Porque Cristo pagó todos sus pecados, todos nuestros males. Los pagó el Señor. Porque ¿sabes qué? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Porque pagó la deuda que teníamos con Él. Porque Dios es bueno. Él hizo alejar nuestras rebeliones. Así que mi hermano, déjame decirte que, por ejemplo, el rey David, cuando miramos al rey David, mirando la historia, en delante veíamos a José. ¿David merecía ser perdonado? A mí me gusta que todos piensen, porque hay algunos que dicen, sí, yo creo que sí, otros dicen, no. Todos pensamos. Pero le vuelvo a hacer la pregunta, ¿David merecía ser perdonado? No. ¿David merecía de merecimiento la misericordia de Dios? No. No. Merecer, de él merecer. Nosotros no merecemos nada, hermano, la muerte, entiéndalo. Por eso dependemos de un Dios bueno, que siendo bueno, no me da lo que yo merezco. Él interviene. Por eso, mira a David, pero David sabía quién era Dios. David conocía a Dios. ¿Por qué entonces él se acercaba a Dios confiado? Porque sabía quién era. Y David, sabiendo que pecó, él sabía en su corazón cómo era Dios, y él sabía que tenía una oportunidad, pero no una oportunidad por obligación, sino por la voluntad de Dios. Pero él, como sabía que Dios era misericordioso, fue y conversó con Dios. Y ahí en el Salmo 51, si usted puede ver, Salmo 51, versículo 1 y versículo 2, mire lo que dijo el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme ¿a qué? ¿A lo que yo merezco o a tu misericordia? Conforme a la multitud ¿de quién? De tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No porque se lo merezca, sino porque tú eres bueno. ¿Por qué Dios me perdona? Porque Él es bueno, no porque yo me lo merezca. ¿Puede entender eso? Por eso entonces cuando vamos a Dios, nunca mira a un Dios castigador, a un Dios que te quiere pagar con la misma moneda, porque Dios no es así. Dios sabe que tú y yo deberíamos pagar cosas peores, pero Él, porque es bueno, hace todo lo contrario. Por eso, mi hermano, todo esto se basa en quién es Dios y no en quién tú eres. ¿Por qué te digo esto? Y algunos van a decir, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto en la oración? Le dije en la mañana, vosotros no recibís porque pedís mal. Hay personas que se acercan a Dios olvidándose de los principios y le piden a Dios en oración exigiendo cosas como si ellos fueran buenos. No, a veces tenemos que acercarnos a Dios como David. Señor, no soy quien yo para pedirte cosas porque yo no me merezco nada, pero te quiero pedir que me ayudes en el problema que estoy pasando. ¿Sabe cómo se escucha esa oración en los cielos? Es la oración de un pecador que necesita ayuda. Y dígame que Dios no ha respondido cada vez que un pecador lo necesita. Dígame que Dios, ¿cuántas veces intervino cuando el pueblo de Israel y clamó y se acordaron, dice Deuteronomio, y se acordaron de Jehová de los ejércitos y clamaron y Dios los escuchó? Entienda. Por eso cuando a veces no recibimos porque vamos tan ególatras a pedirle a Dios y le decimos, Señor, yo he hecho cosas buenas, Señor, ayudo en la iglesia, por favor, así que te pido. No, cuando decimos esas cosas, es como que yo me estoy mereciendo todas esas cosas, que Dios me responda porque toco el piano, porque canto, porque hago cosas, merezco que Dios me ayude. No, mi hermano, Dios te ayuda porque Dios es bueno. Y todo lo que yo haga es de la bondad de Dios que me quiere bendecir,
Pero si voy con esa actitud arrogante de exigirle a Dios, como hoy día vemos algunos pastores, por ahí apóstoles que andan decretando, exigiendo cosas a Dios, como dijo una mujer cuando estaba lamentablemente este cantante Julio Melgar muriéndose, y dice esta mujer arrogante, o hermana en la fe, me da rabia cómo fue ella ese día. E inclusive en mi cabeza, les quiero decir lo que pienso, con respeto, sin culparla a ella, pero cuando yo escuché la oración de esta hermana, una cantante, y le dice a Dios la siguiente cosa. Algunos a lo mejor han visto el video, cuando está Julio Melgar, ahí un cantante, que hay varias canciones que cantamos de él aquí en la iglesia, y a él le da un cáncer, lamentablemente ya está en la presencia de Dios Julio Melgar. Pero no voy a decir su nombre tampoco para no funarla. Pero esta cantante se para adelante y ora y dice, Señor, Dios, no permitimos un no por respuesta. Esa frase cuando la escuché, se me pararon los pelos y ¿saben qué pasó por mi mente? Esto es algo mío, a lo mejor me equivoco, solo que quiero en mi corazón abierto soy usted en ese punto. En mi cabeza fue como, Dios no va a hacer nada. En vez de ayudar, sentí como que casi sentenció a Julio Melgar por una oración mal hecha. Vosotros no recibid porque pedí mal. Ese día, esa hermana hizo la peor oración que podría haber hecho. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no permito que Él se muera? ¿Quién soy yo, mi hermano? Es increíble cómo puede ser el ser humano de arrogante. Así que recuerda lo que estoy escuchando o estas experiencias que a lo mejor te puedo comentar. Nunca seamos así de arrogantes porque Dios puede intervenir cuando a Él se le antoje. Y es una tristeza porque en mi cabeza quedé con la sensación de que se podría haber hecho quizás otra cosa. Pero una mala oración puede afectar a otros. Yo sé, mi hermano, que Dios es bueno. Dios es un Dios misericordioso. Y por eso cuando tú ores a Dios, dile a Dios, Señor, muéstrame tu misericordia. Te pido que me perdones de mi pecado. Y si está en ti, quizás responderme esta oración que estoy haciendo, hazlo. Pero siempre dejemos a Él. Acuérdese lo que dijo el Señor en Romanos, si es tu voluntad. Por eso, mi hermano, cuando hieres a alguien, cuando pecas contra ellos, ¿quieren recibirte de nuevo? Cuando yo le hago un mal por ejemplo, a la traductora aquí, le hago un mal y después que le hice el mal, yo le digo, quiero ir a tu casa. ¿Ella va a querer recibirme si la traté mal? ¿Y cuándo nosotros somos tan arrogantes con Dios? ¿Ustedes creen que Dios en su misericordia va a estar tan contento que vamos arrogantemente a Él a pedirle cosas? Después de haber hecho cosas y no soy capaz de decir, perdóname por cómo te traté. Por eso Dios sigue siendo igual. A pesar de que es misericordioso, Dios también no se olvide que es Dios. Y muchas veces vemos en la palabra de Dios que a veces Dios simplemente dijo en algunos textos, he cerrado mi oído para ustedes. Se lo dijo Israel. Porque no quieren dejar lo mal que están haciendo. Así que mi hermano, aun cuando peque, Dios es bueno. Si yo voy con la forma correcta. Salmo 27, por favor. Mire lo que dijo el Señor para recordarte simplemente. En el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino,
y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado. Pero mira lo que dice, y subráyalo en tu hoja si tú quieres: si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Por qué está orando? Porque cree que va a ver la bondad de Dios. Dios es bueno. Ora pensando que Dios es bueno. Y no solo pensándolo, es una realidad. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 al 16, Jesús está hablando aquí, nos podría estar Jesús hablando y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire lo que dice: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué es lo que es la gracia? ¿Qué es la gracia? Recibir lo que no merezco. ¿Por qué merezco yo? Por gracia soy salvo. No por lo que yo merecía, sino por quién es Dios. Dicen: acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Y es por eso que oramos, para buscar socorro. Pero entienda, es por la gracia de Cristo. El plan de Dios para mi vida es que Él es bueno. Y cada cosa que pase, Dios la transforma bien. Pero entienda que nosotros tenemos que acercarnos a Él. Número 3, Dios puso mi bien. Dios puso mi bien sobre su propio bien. Déjenme decir que esa frase quizás podría ser el corazón del Evangelio. ¿O no? Ese es el corazón del Evangelio, que Dios puso mi bien sobre su propio bien. Puso a su propio Hijo a morir para el bienestar mío. Creo que esas son las buenas nuevas. Porque uno realmente, cuando hablamos del rey o hablamos de la reina o hablamos de los hijos del rey y se trata de quién va a sufrir, y la historia no ha demostrado, hay que cuidar al rey, la reina y los hijos de los reyes, hay que cuidarlo a toda costa. Pero este rey entregó a su hijo. El Señor dijo en Juan 10, versículo 14 al 15, yo soy el buen pastor, Cristo hablando, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Pongo mi vida por las ovejas. Es increíble, ¿no? ¿Y Dios sigue siendo el mismo? ¿No ha cambiado? ¿Sigue siendo el buen pastor? Tremendo. Juan 15, versículo 13. Nadie, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Lo vimos en la mañana, que por eso tenemos que orar con Dios y conversar con Él, porque Él es nuestro amigo. Cuando converso con mi amigo pasan las horas. Por eso oro con Dios y no es cuando hablo con un desconocido quiero que la conversación se termine rápido. Pero con un amigo podemos estar hablando un montón de rato. Es por eso que mucha gente ora poquito con Dios, porque no ha entendido que Dios es su amigo. Y no es un amigo que trae mal, es un amigo que trae bien. Por eso recuerda, cada vez que veas un símbolo de una cruz, recuerda que es el símbolo de la bondad de Dios. La cruz simboliza la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Murió por amor hacia nosotros y nos dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tremendo lo que hizo Dios por nosotros. Y esta es la mejor noticia del mundo, que somos sus amigos. A veces decimos, Manuel preguntaba, ¿quién es usted? Un hijo de Dios. ¿Está bien? Pero alguno de nosotros respondió, es mi amigo.
¿Se da cuenta que cambia? Porque mantenemos en nuestra cabeza muchas veces ese concepto, como se nos enseñó, medio ritual. Mi hermano, cuando usted conversa con Dios, está conversando con su amigo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y hay veces que es nuestro Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y hay veces que es nuestro amigo. Y hay veces que es nuestro consolador. Va tomando justamente sus formas en esas maravillosas personas de la Trinidad. En Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si fueras a morir esta noche, si te murieras esta noche y fueras al cielo, piensa en esto. Me han hecho esta pregunta, por eso se la hago a ustedes. Piensa en esta pregunta. Si estabas en pecado, cometiste un pecado hoy día en la mañana. Ya. Viniste aquí a la iglesia en la noche, escuchaste el sermón, vas saliendo y te mueres. Y no alcanzaste a pedir perdón por ese pecado. ¿Qué pasa con ese pecado? ¿Me han hecho esa pregunta? Ya. ¿Y qué pasa si me muero si todavía y me morí y no alcancé a arreglar cuenta con ese pecado? Bien, buena respuesta. Entienda esto. ¿Por qué Dios nos quiere que nos arrepintamos? Si total ya está todo pagado. Y los conceptos que nosotros manejamos, que a veces la gente se confunde. Todo pecado que tú y yo hemos cometido y que todavía inclusive no cometimos, están pagados en la cruz y Dios puso un abogado para defendernos cuando venga el juicio. Y es tan maravilloso que inclusive el Señor nos dijo cómo iba a terminar ese juicio. ¿Que va a terminar? Bien. Esa es una cosa. Así que si yo me muero hoy día sin solucionar un pecado, ese pecado no me persigue. Ese pecado terminó en Cristo en la cruz. Algunos dicen, pero pastor, a ver, entonces ¿por qué? Si todo está pagado en la cruz, ¿por qué tengo que pedir perdón, arrepentirme de mis pecados? Y aquí para que usted entienda, porque cuando yo peco, se rompe la comunión con mi amigo. Y Dios quiere que yo vaya y le diga a mi amigo, perdóname, te ofendí. Cuando con mi amigo hacemos las paces, ¿cómo empieza la relación nuevamente? Estrecha otra vez. Para que se pare usted. ¿Por qué nosotros buscamos arrepentimiento y perdón de pecados? Para que se restablezca la comunión. Pero no hay ningún pecado que nos va a seguir a la eternidad, porque Cristo lo pagó en la cruz. Pero ¿por qué necesito orar? Para conversar con Él, hablarle de mis proyectos, de mis planes. 1. Hablo con Él para darle gracias por todo lo que me da. 2. Hablo con Él para decirle, me equivoqué contigo, cometí un pecado y pido perdón. ¿Me doy a entender? Va a depender mucho en qué momento usted se encuentre, qué tipo de oración va a hacer. Y hay otras veces que usted va a hablar inclusive con tu amigo y le vas a decir, amigo, Dios poderoso, tengo que hablar contigo. Es que tengo un amigo en mi trabajo que habló conmigo y me dijo que si podía hablar yo con mi amigo y si le puede ayudar. ¿Podrías ayudarle si tú quieres a mi amigo del trabajo? Ni siquiera se trata de mí, pero ese es mi amigo, pero ese es el mejor amigo. Es por esa razón que nosotros también intercedemos en nuestras oraciones por otros. Y así sucesivamente, pero cuando conocemos a Dios, nos acercamos a Él. Por eso Él dice en la Escritura que
si conocemos que un Dios no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, que dice, todas las cosas? Si podemos mirar a Cristo y Él no escatimó en nada, que entregó a su Hijo, ¿cómo no va a responder tu oración? Entiéndalo. Dios quiere bendecirlo. ¿Ves la lógica de ese versículo en Romanos 8:32? ¿Ves la lógica de ese versículo? Que la lógica de ese versículo es saber quién es Él, para que Él nos dé todas las cosas. Así que cualquier problema que tú tengas en tu vida, déjame decirte que para Dios es algo pequeño. La cuarta verdad, número 4, note. Un poquito de la mañana. Dios no le dice sí a cada petición. Dios no le dice sí a cada petición. Lo hablamos en la mañana que Dios es un Padre amoroso. Y se acuerda que dijimos, y yo hice una pregunta en la mañana, ¿usted le ha dado todo lo que su hijo ha pedido? No. Inclusive mientras más niños, ¿se ha dado cuenta que mientras más niños piden todo? Todo. Cómprame eso. No. La Ruy un día, estaba la Ruy y me dice, papá, dame de lo que tú estás comiendo. No, pero papi, no, pero papá. Ustedes saben cómo es la Ruy. Habla está por los codos. No, pero es que quiero probar. No. Ya. ¿Cuántas veces te dicen? Tantas veces que uno termina, ¿qué terminábamos haciendo los papás? Ya, pero una gotita nomás. Ella quería ají, escorpión, que tengo en mi casa. Aprendió esa vez que nunca más tenía que comer de ese frasco. ¿Pero qué le dijo el papá? No. Pero hay veces que Dios dice, ya ok, dale, ya bueno, toma, ahí está. Y después estamos re arrepentidos. Por eso hay veces que Dios no te va a dar lo que tú pides, hermano. ¿No es así, Dios? Recuerda que vimos 3 maneras como Dios responde en la mañana. Y agregué yo una cuarta, mía. ¿Se acuerda? ¿Cuál era? Número 1, te dice, cuando tú oras a Dios, te dice, sí, ya, voy a darte lo que tú quieres. La segunda te dice, no te voy a dar lo que tú quieres. Y la tercera vez cuando Dios nos dice que oramos a Él, ¿qué nos dice? Por ahora no, pero te lo voy a dar más tarde. Y la cuarta, la mía, ¿cuál era? Estás bromeando cuando pedimos cosas que están afuera de la Biblia, que están en contra de la Biblia. Dios nunca va a bendecir algo que la palabra de Dios se contradiga. Y ahí yo agregué esa, estás bromeando. Ya, estás bromeando. Es como cuando, imagínense, por ahí un ladrón, porque un día hablé con un maleante, hablé una vez con un maleante, me dijo, pastor, le quiero comentar algo, ¿sabe qué? Que antes que yo, porque él se convirtió, estaba hablando con uno que había salido de allá de Huachalalum un tiempo, conversando con él, y hoy día ves que tengo la oportunidad, trabaja en una zapatería, vende zapatos, y ves que paso por ahí, lo paso a saludar, y siempre el agradecido cuando salió vino aquí a la iglesia y estuvo viniendo un par de veces, y yo me hice bien cercano a él, e inclusive un día vino un compadre, un día domingo en la mañana, y andaba medio pintando el mono allá afuera y andaba leseando que venía saliendo de la cárcel y que si no le daba iba a sacar la cuchilla en ese tiempo. Y justo estaba mi hermano, que Dios lo envió. Y le dije a mi hermano, le dije, oye, ¿sabéis que hay uno que está leseando allá afuera, que viene de allá, de Huachalume? Y salió bajo. ¿En qué módulo estuviste? Al tiro. ¿Y cuál era tu chapa? Ya, raspa de aquí, sale. Tú nunca estuviste allá, no vengáis en grupir y venía a molestar aquí a esta gente, así que ándate.
Ya, Sosito, ya me voy. Por eso me acuerdo de él, siempre me he acordado de él que salió en defensa. Y él me decía, por eso me estoy acordando de él. Y por ahí trabaja en una zapatería hoy día. Doy gracias a Dios cómo cambió ese hombre. Él me decía, pastor, ¿sabe qué? Yo me crecí en una iglesia de chico, después me perdí, pero ¿sabe qué? Lloraba a Dios antes de ir a robar. Señor, bendíceme. Que me vaya bien. Imagínese, po. Ahí donde yo agregué la cuarta, ¿me entiende, no? Señor, bendíceme. ¿Por qué voy a ir a robar? ¿Estáis bromeando? Así que me acordé de él por si acaso. Dios cambia a las personas, hay que dar oportunidades a veces. Así que mi hermano, por eso, a veces Dios, cuando la petición no es correcta, Dios dice que no. Cuando la petición no es correcta, Dios no te va a dar, y déjame decirte algo para que lo entiendas, Dios no te va a dar, y ni siquiera muchas veces te va a dar una explicación. Él es Dios. Pero Señor, no me respondiste. Y no te voy a responder, dice el Señor. A veces también cuando el tiempo no es el correcto. Porque acuérdense que Dios es Dios de todo y Dios también sabe que a veces las cosas tienen que ir despacio. Hay una gran diferencia entre retraso y negación. Que Dios se demore no quiere decir que está diciendo no a tu oración. Por eso muchas veces nuestros hijos nos piden cosas y hoy día yo les digo no, porque eres muy chico todavía. Papá, quiero esto. No, en 2 años más, porque todavía no tienes edad para esto. Uno no le está diciendo que no, solo está retrasando la petición que le está haciendo. Y hay otras veces también que Dios puede decir, pero ojo, tú no estás preparado ahora. Dios quiere hacer algo primero en nuestra vida. A veces Dios nos podría dar un trabajo, por ejemplo, muy buen trabajo, pero a veces somos tan arrogantes que Dios dice, mientras no bajes a tu humildad, no te puedo poner en ese puesto porque vas a tratar mal a la gente y vas a dar mal testimonio a mi nombre. Cambia tu carácter, cambia tu personalidad y más adelante te puedo dar un puesto mucho mejor. Entienda cómo Dios trabaja. Dios no dice que sea al tiro. Dios conoce de nosotros, sabe que no somos nosotros. Ahora, por si acaso, Dios muchas veces nos va a decir que sí y eso es maravilloso. Y nos ha dicho que sí o no. Dios ha sido bueno. En el libro de Lucas capítulo 11, versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le piden un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que date cuenta que el Señor obviamente quiere bendecirnos, quiere darnos, quiere ayudarnos, pero el punto que Dios está señalando aquí, que Dios nunca va a darte algo que va a ser dañino o malo para ti, entiéndelo. Nunca va a traer de parte de Él algo malo. Que sucedan cosas malas no tiene que ver con Dios, tiene que ver con otras cosas, con la naturaleza del mundo, con nuestra vida pecaminosa, tiene que ver muchas veces con las circunstancias de un mundo que está bajo maldición, como las enfermedades. Me enfermo porque el mundo está enfermo. Y Dios no tiene nada que ver, pero sí lo que Dios dice es que a pesar de las circunstancias malas, yo voy a hacer algo bueno. Lo voy a hacer. Por eso, dése cuenta que hay cosas que Dios dice que no. Me acuerdo, hay una mamá. Yo sé que las mamás siempre miran a sus hijos como son los mejores. Cuando uno habla con una mamá y te empieza a hablar de su hijo, que sacó las notas, les nos gusta, llega una visita y si tu hijo sabe tocar guitarra, a ver, tóquele algo al tío y saca lo mejor de él. Muéstrele sus notas a su tío, vaya a buscar esto y lo mandamos y nos queremos agrandar. ¿Sabe que en la Biblia hay un caso que le pasó a Jesús de la misma manera? Que Jesús estaba tranquilamente y apareció una mamá, de estas mamás. Dijo, voy a hablar con Jesús. ¿Y sabe qué? Se acerca, estoy parafraseando la historia.
Y se acerca la mujer, se acerca a esta mamá. Buena mamá, no, nadie dice que es mala. Era buenísima mamá. Y vemos justamente que la mamá se acerca y dice, Jesús, fue una oración en vivo y en directo. Ni siquiera fue una oración en el cielo, porque conversación, orar es conversar. Y esta mamá tuvo una oración, una conversación cara a cara con una mamá. Y le dijo a esa mamá, Jesús, por favor, en tu reino, en un futuro, cuando estés en el cielo, yo como mamá que ama a mis hijos, ¿te puedo pedir algo? Que cuando tú llegues al cielo y mis hijos igual, ¿qué mamá no quiere que los hijos vayan a la presencia de Dios? Todos. Pero mire la arrogancia de la mamá. ¿Te quiero pedir algo? Sí, dígame. ¿Mi hijo se puede sentar al lado tuyo, a la derecha, y mi otro hijo a la izquierda y estén lo más cercano a ti? Dígame usted como mamá, ¿no le gustaría que tus hijos estuvieran al lado de Cristo? Pero ¿sabe lo que me marca esa historia ahí? ¿La quiere ver o no? ¿Quiere leer la respuesta de Jesús? Mire lo que dice Mateo 20, versículo 22. Para que usted vea, mire, la Biblia nos enseña. Entonces Jesús le respondió a esta mamá. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A veces pedimos cosas que nosotros no sabemos, porque ni se le había pasado por la mente que pedir eso tenía una connotación que la mujer no estaba preparada para entenderlo. Y en nuestra vida sucede igual. Y hay veces que vamos a orar a Dios y Dios nos va a decir, no sabes lo que estás pidiendo, mejor para. ¿Puedes entender eso? No sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Pero nunca al final le estaba diciendo porque no tienen idea de lo que están pidiendo. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos una perspectiva limitada y no ves la imagen completa. No te das cuenta muchas veces de todo lo que uno está pidiendo. Muchas veces Dios quiere que nos demos un poquito más de cuenta que realmente no queremos eso. No te das cuenta de a veces de lo que estás pidiendo. ¿Y sabes qué? Dios, todo lo que tiene para nosotros es bueno. ¿Sí o no? Entonces a veces, muchas veces ni siquiera basta decir, te quiero pedir algo, sino que a veces simplemente, Señor, dame lo que tú tienes para mí. Porque siempre va a ser bueno. Número 5 y final. Tengo una frase que no quiero que se me quede atrás antes de pasar al punto 5, que la anoté y la marqué con negro. Cuando escribo, y hay cosas que no quiero olvidarme, las marco en negro. Quiere decir que primero tocaron mi corazón y yo digo, es necesario. Puse esto en negro. La prueba de tu fe no es cuán alto cantas en la alabanza. La prueba de tu fe no es mientras más fuertes cantes en la alabanza, estás demostrando fe. No. No. La prueba de la fe es que tan derechito caminas cuando todo va mal. ¿Quieres demostrar fe? Demuestra con tu vida y tu carácter que vas derechito haciendo la voluntad de Dios cuando todo está malísimo. Es la mejor forma de demostrar nuestra fe. Y hay veces que no queremos experimentar aquello. Me acuerdo y siempre hago memoria o les cuento a ustedes cuando uno de mis hijos estuvo en la UCI por muchos meses. Y yo oraba a Dios, me acuerdo, una hora increíble por sus hijos. Y oraba en esa banca de madera fuera de la UCI. Y yo le decía al Señor,
Me hago memoria. Si me emociono, entiendan que me estoy haciendo memoria de algo que, gracias a Dios, no pasó. Pero mi oración era, y se las cuento a ustedes porque no es que quiero ser modelo, pero uno va conociendo a Dios y entiende a Dios. Y yo le dije a Dios esa vez afuera en la banca, me acuerdo hasta el día de hoy, y me acuerdo por lo que vino después, porque oré ese día, una de mis últimas oraciones, le digo al Señor, Señor, yo no sé si mi hijo va a morir o a vivir. Yo no sé. Partí así mi oración y no me olvido. Yo no sé si mi hijo va a morir o va a vivir, pero tú ya lo sabes. Así que Dios simplemente, si quieres hacer algo, hazlo, interviene. Y me acuerdo muy bien de esa oración y ¿sabe por qué? Porque termino de orar a Dios y reconfortado, se abre la puerta de la UCI, entra una señora de edad y me dice, y yo estaba así orando y me imagino con los ojos un poco emocionados, y me dice, por eso me acuerdo, y me dice, joven, no, así me dijo, sí, es que tienen que entender que esto sucedió hace 17 años. Así que, para que saque la cuenta de quién está hablando. Y me dijo, joven, ánimo, tome, apóyese aquí y manténgase firme. Y me pasó una foto de San Expedito. No, mi hermano, por eso me acuerdo hasta el día de hoy. ¿Qué San Expedito? Si tenemos acceso a Dios, por eso me acuerdo. Me pasó una foto de San Expedito. Y ese día Dios a la final demostró su voluntad. Y tengo la duda. No me malinterpreten a lo que acabo de decir. Déjenme terminar la oración. No. Tengo una duda. ¿En qué sentido? Que si Dios respondió mi oración y se dio a mi petición, o si Dios hizo su voluntad. ¿Me doy a entender? Porque pueden ser una que se dio y me dijo, ya te voy a dar lo que tú quieres, no va a morir tu hijo. Déjame terminar la idea. O Dios dijo, pero si no va a morir, porque yo decidí que no muera. Así que, ¿por qué te tengo que responder si no está en el morir? ¿Me doy a entender? Pero lo único que sé es que mi hijo se sanó. Y cuando Dios responde, sea la que sea la oración, al final del día hay que ser agradecido porque Dios es bueno. Porque al conocer a Dios, si mi hijo hubiera muerto, Dios sigue siendo bueno. ¿Cómo? Que me tentó San... Te puedo responder bíblicamente y yo te podría decir no. Y tú me vayas a decir, ¿por qué estás tan seguro? ¿Por qué estás tan... Esa es la pregunta. ¿Por qué estás tan seguro? Rápidamente, ¿por qué estoy tan seguro? Porque el libro de Santiago, capítulo 3, dice, ¿de dónde vienen las pleitos y las guerras entre vosotros? Sino de vuestras concupiscencias, con los cuales somos seducidos y atraídos por Satanás. ¿Qué quiere decir? Que si en mi corazón, en mi mente, hay una duda de que Dios es verdadero, real, sí puede venir Satanás a ofrecerme porque él sabe que en mí hay duda. Pero si yo tengo la certeza de que Él es mi Dios y que solo en Él está su voluntad, Satanás no me tienta con eso. Simplemente que apareció una viejita buena onda nomás, que me quería ayudar, pero de mala manera. Pero si sí, ahí va la respuesta. Pero si en mi cabeza hubiera una duda de que Dios realmente es tan bueno, o a lo mejor en mi mente, Dios existirá o no existirá, Satanás me puede tentar. ¿Ya? Así que ojo que las tentaciones a veces pasan por
los deseos interiores que no son correctos. Ya. Por eso no todos somos tentados con lo mismo. Número 5. Ahí sí. Número 5 y último. Número 5. Quinta y última. Porque Dios siempre es bueno. Nos invita, anote, nos invita a vivir con Él para siempre. Así que mi hermano, Dios quiere mostrarte su bondad, no solo mientras estés aquí en la tierra. Dios va a mostrarte su bondad para siempre. ¿Puedes entender que Dios va a ser siempre bueno contigo? No solo se trata de la tierra, se trata de la eternidad. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, ¿qué dice? Consolación eterna. O sea, Dios siempre, voy a recibir la paz de Dios en mi vida, siempre, eternamente, y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirmen toda buena palabra y obra. Por eso se acuerda lo que dijo David en el Salmo 23, ¿qué iba a pasar justamente con el bien y la misericordia? Me seguirán todos los días de mi vida, y si la vida es eterna, Dios siempre va a estar haciendo cosas por nosotros, inclusive en la eternidad. Por eso, mi hermano, piensa por un momento que Dios simplemente quiere bendecirte, quiere ayudarte. Eso es lo que nos dice el Salmo 23. Y por favor, esta semana, como dice ahí, y quiero dejarte este versículo base, en el Salmo 119, versículo 37 y 40. Podrías orar de esta manera. A eso me estoy refiriendo que te dejo este versículo. Ora de esta manera, que es una forma como David nos enseña. Acuérdense que lo dije en la mañana, a veces nos cuesta o no sabemos orar. Imitemos a alguien como ora. Y aquí vemos al salmista diciendo, mire lo que dice en su oración. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame con tu justicia. En otras palabras, renueva mi vida con tu bondad. Eso es. Pídele a Dios que renueve tu fe, tu esperanza, porque Dios es bueno. Y si no la estás pasando tan bien por a veces motivos, es el momento donde tienes que demostrar tu fe en Él, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos por este tiempo. Gracias Señor, porque a pesar de que no siempre entienda, te agradezco. Gracias Señor, a pesar de que me digas que no. Así que Señor, simplemente quiero conocerte mucho más y saber que tú eres más bueno de lo que mi mente tiene la capacidad de entender. Quizás no encuentre respuestas a muchas de las cosas que me pasan o que nos han pasado, pero sí podría pedirte a ti que renueve mi fe en ti, que tú, Dios, me puedas demostrar a diario y no solamente a través de una oración de que tú eres sumamente bueno con nosotros y que quieres conversar conmigo. Por eso, mi Señor, yo sé que tu oído está atento a la oración de tus hijos. Y dice tu palabra que muchas veces tú estás esperando que nosotros nos comuniquemos contigo y estás retardando muchas veces juicio, disciplina, porque estás esperando que vayamos a ti en oración y te dijéramos, lo siento Dios, ayúdame. Así que Padre mío, simplemente quiero conversar más contigo. Quiero que las enseñanzas de este mes puedan ir mucho más allá de mis ojos y pueda mi mente desarrollar esta enseñanza en una vida diaria, en un hábito de orar contigo y conversar.
Yo sé, Dios, que hay cosas que en nuestra vida han sido duras, algunas de ellas muy difíciles, algunas de quebranto, algunas que no sabíamos si íbamos a salir de ahí. Pero gracias a tu bondad, y no porque yo me lo merezca, tú actuaste. Y el mismo que ayudó a José, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú eres mi amigo, eres mi Padre. Y en ti, Dios, solamente hay bondad. Perdónanos por nuestros errores, pero tú estás presto a ayudarnos y a bendecirnos. Así que Dios, simplemente si hay alguien aquí en esta hora, así como lo estoy haciendo yo ahí donde estás, habla con tu amigo, habla con el Señor. Muéstrale tu corazón, tu sinceridad, tu franqueza. Muéstrale que a lo mejor fui arrogante muchas veces en mis oraciones. Muéstrale a Dios que muchas veces quizás quise pedir cosas que totalmente van en contra de Él. Y dale gracias a Dios porque a la final siempre Él quiere algo bueno para ti. Así que gracias Dios porque realmente quiero conocerte más y quiero pasar más tiempo contigo en conversaciones. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, porque tarde o temprano a veces vamos a necesitar orar más que nunca. Y hay otras veces que vamos a tener que orar no por nosotros, vamos a tener que orar por otros. Pero lo único que puedo saber es que acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, porque Dios es bueno. Y Dios quiere lo bueno para ti, a pesar de las circunstancias que te han tocado vivir o vas a vivir en el futuro. Gracias Dios, porque cuando conversamos contigo y sabiendo quién tú eres, llega la paz a nuestro corazón. Bendice este tiempo, bendice a cada uno. Gracias por todo, Dios, por lo bueno y por lo malo, porque todo lo encaminas a bien. En el nombre de Jesús, amén.